Los misterios divinos del antiguo Egipto revelan un fascinante tapiz de dioses y diosas que estaban profundamente entretejidos en el tejido de la sociedad, cumpliendo roles vitales tanto en el ámbito temporal como en el cósmico. Estas figuras, veneradas por los antiguos egipcios, proporcionan una comprensión integral del intrincado sistema de creencias de esta civilización. Más de 1500 deidades dejaron su huella indeleble en la cultura y los ritos del antiguo Egipto, influyendo en casi todos los aspectos de la vida, desde la búsqueda del conocimiento hasta las mareas cíclicas del mundo natural. Los antiguos egipcios tuvieron un amplio panteón de dioses, muchos de los cuales fueron considerados demiurgos, es decir, creadores. En los grandes santuarios del país del Nilo, como Heliópolis, Menfis o Tebas, surgieron diferentes mitos de la creación que, a pesar de parecer totalmente antagónicos entre sí, en realidad no suponían contradicción alguna para los creyentes. No cabe duda de que uno de los aspectos más complejos de la sociedad del antiguo Egipto es su religión. A diferencia de lo que sucede en otras culturas, tanto antiguas como actuales, los egipcios conformaron diversas versiones sobre el origen del mundo y sobre los dioses que lo crearon. De hecho, lo que más puede llamar la atención sobre la religiosidad del país del Nilo es que no había un solo dios creador, sino muchos. De hecho, la mayoría de los dioses principales del panteón egipcio habían creado el mundo. Y, más curioso aún, ninguna de estas cosmogonías era incompatible con las demás. Con todo, todas las cosmogonías que plantearon los teólogos egipcios tenían algunos puntos en común. Por ejemplo, todas coincidían en que en el albor de los tiempos, del océano primordial, el Nun, surgió una colina primigenia, el Ben-Ben, sobre la cual aparece un dios, un demiurgo, que se encargará de crear todo lo que existe. Pero, ¿cuántas cosmogonías había en el antiguo Egipto? Las principales de las que tenemos noticias son 4, que surgieron en 4 de los grandes santuarios del país: la de Heliópolis, donde se alzaba el templo más importante de Egipto dedicado al dios solar Ra; la de Hermópolis, un importante centro de culto al dios Ibis Tot; la de Menfis, que surgió en el santuario dedicado al dios Ta, patrón de los artesanos; y la de Tebas, dirigida por el poderoso clero del dios Amón en Karnak. Aunque también existe una más tardía, la de Esna, cuyo culto estaba dirigido al dios carnero Khnum. Pero vayamos por partes. La ciudad de Heliópolis, Yunu para los antiguos egipcios, fue la sede de una cosmogonía, tal vez la más popular, que afirma que el dios Atum, cuyo nombre significa el que existe por sí mismo, en efecto se autocreó. Tras ello, Atum, que sería asociado posteriormente con el dios solar Ra, según las versiones, se masturbó o escupió sobre la colina primigenia creando al dios Shu, el aire, y a la diosa Tefnut, la humedad. Por su parte, Shu y Tefnut engendrarían al dios Geb, la tierra, y a la diosa Nut, el cielo. Estos últimos serán los padres de algunos de los dioses más importantes del panteón: Osiris, Isis, Neftis y Set. Todas estas divinidades componen lo que se conoce como la Eneada heliopolitana. En Hermópolis Magna, Kemnu en egipcio, por otra parte, surge una cosmogonía singular, que propugna que en el principio existían unos dioses que representaban el caos, y que eran ranas y serpientes. En efecto, según la teología hermopolitana había 8 dioses, 4 de ellos masculinos con cabeza de rana y 4 femeninos con cabeza de serpiente, que componen la llamada Ogdoada hermopolitana, también conocidos como las almas de Tot, el dios patrono de la ciudad de Hermópolis. Estas 4 parejas de dioses son Amón y Amonet, U y Eket, Kuk y Kauket y Nun y Naunet. La Ogdoada creó un huevo cósmico de cuyo interior surgió un dios, según las versiones Tot o Atón, que fue el artífice de la creación. En cuanto a la cosmogonía de Menfis, la ciudad que fue capital de Egipto durante el reino antiguo que va desde el 2686 al 2125 a.C., sede del gran templo dedicado al dios Ta, esta plantea que el mundo fue creado por Ta, el dios de los artesanos. Según el mito, Ta fue el creador de Atum y de la Eneada, y además dio origen al mundo con su verbo. El dios pensaba las cosas en su corazón, y les daba forma en la realidad con su palabra, con el lenguaje, Sia. De aquí la importancia que para los antiguos egipcios tenía el hecho de verbalizar el nombre de una persona tras su muerte para que pudiera vivir eternamente. En realidad, este mito de la creación recuerda bastante al posterior relato bíblico del Génesis, donde se dice que Dios creó el universo mediante la palabra. Otra importante cosmogonía es la tebana. En este caso, el dios demiurgo es, por supuesto, Amón, que significa el oculto, en principio una divinidad local de la ciudad de Tebas que devino el dios principal del panteón sobre todo a partir del Reino Medio, el cual va desde el 2055 al 1650 a.C., y del Reino Nuevo que empezó en el 1550, y terminó en el 1069 a.C. El dios Amón, también asociado al dios solar Ra, se convirtió en el dios tutelar de los faraones y en el señor de Karnak, su gran santuario en la capital. Finalmente debemos hacer referencia a una cosmogonía más tardía que tuvo su sede en Esna, en el Alto Egipto. Aquí se rindió culto como demiurgo al carnero Khnum, una de las divinidades más antiguas de Egipto, un dios originario de Elefantina, un hábil alfarero que en su torno dio forma a toda la vida ayudado por la diosa Eket, con cabeza de rana. En Esna también se adoró a la diosa Neit, una divinidad originaria de Sais, en el delta, considerada la única diosa femenina creadora.
Según este mito, Neit se hallaba dentro del Nun como fuerza generadora, y dio lugar al tiempo y a todo lo que existe. Queda claro que la visión del mundo que tenían los antiguos egipcios no era única, sino que hubo una multiplicidad de aproximaciones, como afirman los especialistas, según los santuarios y las épocas. Pero, a pesar de toda su complejidad, esa aparente diversidad nunca supuso una contradicción ni mayor problema para los fieles en la adoración de sus dioses. A lo largo de los siglos, el papel de los dioses continuó evolucionando dentro del contexto de cambios sociales y cambios políticos. Algunas deidades gradualmente ganaron prominencia para ser adoradas universalmente, mientras que otras desaparecieron en la oscuridad, y encontraron a sus devotos solo en comunidades pequeñas y remotas. Esta fluidez en prominencia enfatiza la naturaleza adaptable y dinámica del panteón del antiguo Egipto. El concepto de dioses manifiestos jugó un papel fundamental en las interacciones entre lo divino y lo mortal. Estatuas, imágenes y templos de los dioses facilitaron sus manifestaciones en el reino humano. Estos manifiestos actuaron como canales divinos, permitiendo una interacción diaria continua entre los órdenes natural y divino. Esta presencia física de los dioses adornó la vida cotidiana de los egipcios con matices espirituales, reforzando su conexión intrínseca con lo divino. Los roles multifacéticos y los atributos expansivos de dioses y diosas contribuyeron a la complejidad y riqueza del sistema de creencias egipcio. El panteón divino funcionó no solo como una fuente de consuelo espiritual sino también como una morada de enriquecimiento intelectual, proporcionando conocimientos profundos sobre las complejas interrelaciones entre lo humano y lo celestial, lo socialmente cultivado y lo natural. El frecuente antropomorfismo y zoomorfismo de las deidades, así como la transición fluida de sus atributos, presentaron una visión dinámica de lo divino en el antiguo Egipto. Esta constante reinterpretación y creación de nuevas deidades proporcionó a los antiguos egipcios un rico espectro de entidades divinas, creando un universo espiritual diverso y multifacético que encapsulaba la esencia tanto de lo tangible como de lo sublime, lo mundano y lo trascendental. Las afiliaciones emocionales y espirituales con estas deidades se extendieron más allá de los rituales formales y las escrituras religiosas, manifestándose en los encuentros cotidianos. La reverencia por las deidades se refleja en los cariños afectuosos que se dan a los niños, en cómo los individuos expresan sus estados emocionales, incluso en cómo perciben y procesan sus estudios y aprendizajes. Tal fue la profunda influencia de estas deidades que su existencia impregnó todos los aspectos de la vida en el antiguo Egipto. Los dioses, astutamente vinculados a los fenómenos de la naturaleza, Kab, Neter y Ak, Bodhi, deidad y espíritu efectivo, formaban una parte vital de la cosmología egipcia. A través de estos tres elementos, los egipcios entendieron e interactuaron con su entorno natural y divino. El reconocimiento de estos aspectos aclara la visión trifocal que tenían los antiguos egipcios al percibir su mundo, reconociendo no solo lo tangible sino también lo invisible. La interacción continua y la influencia mutua entre divinidades ilustran la intrincada red de relaciones divinas en el panteón egipcio. Esta intrigante coreografía cósmica proporciona información sobre los intrincados sistemas que los antiguos egipcios construyeron para comprender e interactuar con su entorno natural y espiritual, enriqueciendo nuestra comprensión de las creencias del antiguo Egipto, cada una de las cuales actuó como una pieza en el elaborado rompecabezas de su cosmos espiritual. La íntima relación entre arte y religión embelleció a las deidades egipcias con una magistralidad icónica, dotándolas de un panteón ricamente variado y visualmente convincente. Los objetos ceremoniales, los espacios rituales e incluso las casas privadas estaban adornados con representaciones de deidades, lo que atestigua la influencia generalizada de la religión en la vida cotidiana. Así, las manifestaciones artísticas de estas entidades construyeron colectivamente un mundo espiritual, estético, vivaz, profundo y ubicuo. Los dioses y diosas del antiguo Egipto continúan fascinando a generaciones de personas en todo el mundo, y sus reverberaciones resuenan en actividades espirituales, artísticas e intelectuales. A medida que atravesamos los pasillos del tiempo y la historia, sumergirnos en la sabiduría de estos seres divinos sirve como portal para comprender y apreciar el legado único de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.